En un rincón apartado del mundo, donde el sol parecía nunca brillar del todo, una familia luchaba día a día para sobrevivir en un paisaje de desolación y penurias. Allí vivían 3 hermanos que, desde que tenían memoria, habían aprendido que el único refugio en medio de tanta adversidad era el amor incondicional que los unía. Los 3 hermanos, Javier, de 12 años, Crucito, de 10, y el pequeño Octavio, de apenas 8, compartían un vínculo tan profundo y único que parecían ser una sola alma dividida en 3 cuerpos. Su vida era difícil, llena de carencias y sacrificios, pero ese amor fraternal les daba la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Desde su nacimiento, Octavio había sido diferente. La parálisis espástica diplegia hacía que sus piernas no respondieran a su voluntad. Y aunque su espíritu era valiente y su sonrisa iluminaba hasta los rincones más oscuros de la casa, no podía caminar por sí solo. La silla de ruedas, siempre presente, era su compañera inseparable. Cada movimiento le costaba un esfuerzo tremendo, y cada día era una nueva batalla contra las limitaciones de su cuerpo. Sin embargo, nunca estaba solo en esa lucha. Sus hermanos, Javier y Crucito, se habían convertido en sus piernas, sus defensores y sus confidentes. Javier, como el hermano mayor, había asumido el rol de protector con una seriedad impresionante. Se había convertido en los brazos de Octavio, llevándolo en su espalda por los caminos empedrados y cargándolo al cruzar los ríos. Con una suavidad que contrastaba con su actitud normalmente recia, Javier cuidaba cada paso para que Octavio no sintiera el más mínimo temblor al ser transportado. Sabía que su hermano pequeño confiaba ciegamente en él, y esa responsabilidad le hacía sentirse fuerte, como si cada paso que daba al llevarlo fuera una promesa silenciosa de que nunca le fallaría. En su corazón, sentía que Octavio era parte de él, una parte que nunca dejaría atrás, sin importar lo que la vida les arrojara. Por otro lado, Crucito, el hermano del medio, tenía una forma distinta de cuidar a Octavio. Su cariño era de otra clase, una mezcla de ternura y desafío, como si al enfrentarse al mundo entero estuviera retando a cualquiera que se atreviera a mirar a su hermano menor con desprecio o lástima. Crucito siempre estaba alerta, con los puños cerrados y una mirada desafiante, listo para defender a Octavio de las crueles miradas de los otros niños del pueblo, quienes a veces no entendían su condición y se burlaban de él. Crucito nunca dudaba en interponerse entre su hermano y el mundo, dispuesto a recibir los golpes que hicieran falta para proteger la dignidad de Octavio. Para él, defender a su hermano no era una opción, sino una misión. Una causa noble que llevaba en el alma. En medio de estos 3 hermanos estaba Daniel, su padre, un hombre de manos fuertes y piel curtida por el sol y el trabajo. La partida de su esposa le había dejado el corazón desgarrado, pero había decidido que, por sus hijos, continuaría. Cada día, al amanecer, salía al campo a trabajar, y aunque volvía agotado, su rostro se iluminaba al ver a sus 3 hijos esperándolo en la entrada de la casa. Daniel era un hombre de pocas palabras, pero su amor se expresaba en sus actos. Sacrificaba noches de sueño reparando la vieja silla de ruedas de Octavio. Intentaba conseguir los mejores alimentos con lo poco que ganaba. Y, sobre todo, jamás dejaba que sus hijos vieran la tristeza que a veces lo consumía por dentro. La mayor preocupación de Daniel siempre era Octavio. Sabía que, en un mundo tan cruel, la discapacidad de su hijo menor sería un desafío constante, pero eso no disminuía su esperanza. Cada día, acariciaba la cabeza de Octavio y le decía con voz firme:
Hijo, tú eres fuerte, más fuerte de lo que piensas. Daniel soñaba con ver a su hijo crecer como cualquier otro niño, libre de barreras y de prejuicios. Esa esperanza le daba fuerzas para seguir adelante, para luchar un día más, porque sabía que, si él caía, sus hijos caerían con él. Tras años de lucha en soledad, de noches interminables y días llenos de agotamiento, Daniel conoció a esta mujer de rostro sereno y ojos que reflejaban las marcas de un pasado difícil. Ángel era madre de 2 hijas, Carlita, de 16 años, y Brisa, de 18, ambas llenas de un aire de superioridad y desdén hacia todo lo que no fuera el propio confort. Sin embargo, Daniel, con la esperanza de encontrar un poco de paz y compañía, creyó que Ángel podría traer equilibrio y estabilidad a su hogar. Con esa ilusión, tomó la decisión de casarse con ella y formar una nueva familia. La llegada de Ángel había sido una promesa de tranquilidad para Daniel, pero pronto se convirtió en una pesadilla para sus hijos. La verdadera Ángel, lejos de ser la madre cariñosa que había imaginado, se reveló como una mujer fría y despiadada. La transformación de la casa fue rápida e implacable. Una tarde, cuando Javier y Crucito regresaron de buscar leña, Ángel los estaba esperando en la entrada con los brazos cruzados y una mirada severa. ¿Es que tienen que ser tan lentos para todo?, les espetó con dureza. Vayan a la cocina y limpien cada rincón. No quiero ver ni un gramo de polvo. Crucito intentó responder con la voz llena de rabia contenida. Pero Ángel, hemos estado trabajando toda la mañana. Sin embargo, apenas terminó de hablar, Ángel le lanzó una mirada feroz. No me hables así, niño insolente. En esta casa, tú haces lo que yo digo. ¿Entendido? Javier tomó a su hermano del brazo y le susurró en voz baja. Vamos, Crucito. No vale la pena discutir con ella. Ángel no mostraba el más mínimo remordimiento al obligar a Crucito y Javier a realizar todos los quehaceres del hogar. Sus propias hijas, Carlita y Brisa, no movían un dedo para ayudar y disfrutaban de una libertad injusta y descarada. Mientras los 2 hermanos se esforzaban, ellas se paseaban por la casa con miradas de desprecio y una indiferencia que perforaba el alma de Crucito y Javier. Octavio, en su fragilidad, tampoco escapó de la despiadada crueldad de Ángel. A pesar de su parálisis, Ángel no mostró piedad alguna y lo obligaba a realizar tareas que estaban fuera de su alcance. ¿Y tú qué miras?, le dijo con desprecio. ¿Crees que porque estás en esa silla no puedes hacer nada? Octavio bajó la mirada, intentando evitar la ira de su madrastra. Pero Ángel no se dio por satisfecha. Llévame esa bandeja a la mesa. Ahora mismo, ordenó, señalando una bandeja llena de platos pesados. Con manos temblorosas, Octavio intentó levantar la bandeja, pero sus brazos no tenían la fuerza suficiente. Apenas logró dar un paso antes de que la bandeja se le cayera de las manos, haciendo un ruido estrepitoso. La mirada de Ángel se llenó de ira, y sin pensarlo 2 veces, se acercó y le propinó un fuerte empujón a la silla de ruedas de Octavio. Inútil. No sirves para nada. ¿Qué va a ser de ti si ni siquiera puedes hacer algo tan simple?, le gritó. Mientras Octavio, con lágrimas en los ojos,
se encogía de miedo y dolor. Javier, que había presenciado la escena, no pudo contenerse y corrió hacia su hermano pequeño, abrazándolo para consolarlo. «Déjalo en paz, Ángel. Él no tiene la culpa», le gritó Javier con el rostro rojo de furia. Ángel lo miró con frialdad. «¿Así que ahora eres tú el que manda aquí?», le respondió, esbozando una sonrisa amarga. «Si tanto te importa este inútil, entonces trabaja el doble para compensar lo que él no puede hacer. Y más te vale que no vuelvas a hablarme en ese tono». Daniel, sumido en la ceguera de su amor por Ángel y deseando creer en la imagen de la familia unida que había soñado, no notaba la magnitud de los abusos. Cuando Javier o Crucito intentaban hablarle sobre la situación, Ángel intervenía con palabras suaves y manipuladoras, pintando una imagen falsa de armonía. «Daniel, he intentado hacer que tus hijos se comporten, pero no me lo ponen fácil», le dijo Ángel, mientras le lanzaba una mirada de falso desconsuelo. «Necesitamos que todos se integren, pero ellos simplemente no colaboran». Daniel, visiblemente agotado, miró a Javier y Crucito con ojos cansados y, sin saber la verdad, suspiró profundamente. «Por favor, chicos, ayuden a Ángel. Esto es por el bien de todos», les pidió, sin notar el dolor que se reflejaba en los ojos de sus hijos. Javier, conteniendo las lágrimas, asintió en silencio, mientras Crucito bajaba la cabeza, mordiéndose los labios para no estallar en gritos. Octavio, desde su silla, miraba a su padre con una mezcla de tristeza y desesperación, deseando que, algún día, él pudiera ver la verdad. La vida en aquella casa se había vuelto una tortura diaria para Octavio y sus hermanos. Cada día que pasaba bajo el yugo de Ángel y sus hijas, los tres hermanos sentían como el peso de la desesperanza crecía, convirtiendo su hogar en un lugar oscuro y lleno de miedo. La salud de Octavio, ya frágil, se deterioraba cada vez más debido a las exigencias inhumanas de su madrastra. Ángel, sin piedad alguna, le imponía tareas que superaban sus capacidades físicas. «¿Qué es lo que pasa, niño inútil?», le gritaba Ángel cada vez que Octavio fallaba en completar una tarea. «Si vives aquí, trabajarás como todos los demás. Ya no eres un bebé». Octavio, con los brazos temblorosos, intentaba levantar baldes de agua o arrastrar objetos pesados por la casa. Cuando su cuerpo no podía más y se desplomaba, Ángel respondía con una frialdad aterradora. Se acercaba a él, levantaba la mano y lo golpeaba sin remordimiento alguno, dejándolo magullado y aún más vulnerable. En sus ojos se reflejaba la ira y el desprecio, una dureza que el pequeño Octavio no lograba entender, pero los abusos no terminaban ahí. Carlita y Brisa, con la complicidad de su madre, se aprovechaban de Octavio de maneras aún más crueles. Carlita, con una sonrisa perversa, se burlaba de su incapacidad para moverse y de su dependencia de la silla de ruedas. «¿Qué se siente ser un estorbo?», le decía con tono burlón, mientras empujaba la silla de ruedas de Octavio para desequilibrarlo. «Ni siquiera puedes hacer algo tan simple como caminar». Brisa, la hermana mayor, aprovechaba cada momento en que la casa quedaba vacía. Al verse a solas con Octavio, adoptaba una expresión fría y amenazante, intimidándolo con una voz venenosa. «Escúchame bien, mocoso», le susurraba mientras se acercaba a él con una sonrisa helada.
Si alguna vez te atreves a decirle a papá lo que pasa aquí, le contaré que eres un mentiroso, que intentas sabotear la paz de la familia. Y créeme, él me va a creer a mí. Octavio, asustado y sin saber cómo defenderse, solo podía asentir en silencio, tragándose el miedo y el dolor que sentía. Javier y Crucito intentaban protegerlo, pero, incluso, ellos se encontraban atrapados en la telaraña de manipulación y violencia que Ángel había tejido. Cada vez que intentaban defender a Octavio, Carlita y Brisa los miraban con una crueldad calculada. ¿Creen que pueden hacer algo?, decía Carlita mientras cruzaba los brazos y los miraba con superioridad. Mamá nos tiene bajo control. Si siguen desafiándola, vamos a asegurarnos de que les haga la vida aún más difícil. La amenaza constante y la violencia no solo física, sino también psicológica mantenía a los tres hermanos en un estado de pánico permanente. No podían confiar en nadie. No había nadie a quien acudir. La figura de Daniel, su padre, parecía cada vez más distante y ajena, atrapada en las mentiras que Ángel hilaba con habilidad. A cada intento de hablar, Ángel los detenía con palabras dulces pero llenas de veneno. «Ah, pobrecitos», les decía, fingiendo lástima mientras acariciaba el hombro de Javier con una mano que se sentía pesada y fría. ¿Creen que su papá les va a creer a ustedes y no a mí? Yo soy la que cuida de esta casa. Soy la esposa de su padre. Si intentan contarle algo, yo seré quien le diga la verdad. Y les aseguro que sus palabras no valdrán nada. A veces, en las noches, cuando los tres se reunían en su pequeña habitación, intentaban hallar un plan, una salida. Crucito, con la voz apenas audible y los ojos llenos de lágrimas contenidas, le susurraba a Javier: «No sé cuánto más podremos soportar esto. Siento que cada día es peor». «Crucito», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «Tengo un mal presentimiento». Crucito, sorprendido, lo miró preocupado. Javier no era alguien que se dejara llevar fácilmente por el miedo. «¿De qué hablas?» «Javier, solo estamos recogiendo leña. Como siempre». «No lo sé. Siento que algo anda mal. Octavio. Algo le puede estar pasando». La expresión en el rostro de Javier era tan seria que Crucito no dudó ni un segundo. Ambos lanzaron la leña que llevaban en las manos y comenzaron a correr de regreso a casa, cada paso más rápido, como si pudieran adelantarse a un destino cruel que los esperaba. El trayecto, aunque corto, se sintió eterno, y la angustia en el pecho de Javier aumentaba con cada zancada. Al acercarse a la casa, escucharon un grito desgarrador que les heló la sangre. Era Octavio. Sin pensarlo, cruzaron la puerta de la casa y corrieron hacia el cuarto de su hermano, donde los recibió una escena que les rompió el alma. Octavio yacía en el suelo, su frágil cuerpo cubierto de moretones y heridas recientes. Su silla de ruedas estaba destrozada en un rincón, las ruedas torcidas y los brazos de metal doblados, como si alguien la hubiera golpeado con una furia incontenible. La ropa de Octavio estaba desgarrada, y sobre su piel podían verse marcas rojizas que señalaban una violencia brutal. Entre sollozos y con los ojos llenos de terror, Octavio intentaba cubrirse, encogiéndose en el suelo mientras su cuerpo temblaba. «¡Octavio!», gritó Javier mientras se arrodillaba a su lado, su voz rota por la impotencia. Octavio, entre lágrimas, levantó la mirada hacia sus hermanos y,
Con un hilo de voz, comenzó a hablar. Javier. Crucito. Su voz temblaba, llena de dolor y miedo. Fue Carlita. Y Brisa. Me dijeron que si no podía hacer lo que me pedían, me enseñarán una lección. Octavio rompió en llanto. Y el peso de sus palabras cayó como una losa sobre sus hermanos. Javier sintió que algo dentro de él se quebraba. La rabia y el dolor inundaron cada rincón de su ser mientras observaba a su hermano. Tan pequeño. Tan vulnerable. Reducido a un estado tan cruel. Crucito. Con lágrimas en los ojos. Apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Esto no puede seguir así, murmuró Javier, lleno de furia y desesperación. Octavio intentó decir algo más. Pero el dolor era insoportable. Cada movimiento le causaba sufrimiento. Y sus ojos comenzaban a cerrarse. Como si el cuerpo estuviera cediendo ante el agotamiento y el maltrato. Octavio. No. Tienes que resistir, dijo Javier, tomando su mano y sujetándola con fuerza. Vamos a sacarte de aquí. No dejaremos que te hagan esto nunca más. Con una determinación férrea, Javier y Crucito no permitieron que el dolor de Octavio se quedara sin respuesta. Con las manos temblorosas, intentaron reparar la silla de ruedas destrozada, enderezando las partes dobladas y asegurando las ruedas para que pudieran trasladarlo hasta el hospital. Octavio estaba casi inconsciente. Sus ojos apenas se mantenían abiertos. Pero Javier y Crucito, sin descanso y con un coraje inquebrantable, empujaron la silla por el camino rocoso. Cada piedra y bache en el camino era un obstáculo doloroso. Pero Javier y Crucito no aflojaron. Sus rostros mostraban la mezcla de desesperación y esperanza. La certeza de que, si podían llegar a tiempo, Octavio estaría a salvo. Las palabras de aliento de Crucito se mezclaban con el silencio y los sollozos entrecortados de Javier, quien no podía evitar recordar los últimos momentos en la casa. La crueldad de Ángel y el dolor de Octavio. Finalmente, después de un trayecto que parecía interminable, llegaron al hospital. Apenas cruzaron las puertas, Javier gritó por ayuda. Y rápidamente el personal médico se apresuró a recibirlos. Octavio fue trasladado a una camilla, rodeado de enfermeras y doctores, que comenzaron a examinarlo con suma atención. Javier y Crucito se quedaron afuera de la sala de emergencias, esperando con el corazón en un puño, sin atreverse a imaginar la magnitud de los daños que su hermano menor había sufrido. Pasaron minutos que parecían horas hasta que, finalmente, el doctor salió de la sala con una expresión sombría. Javier y Crucito se miraron mutuamente, nerviosos, antes de acercarse al médico. ¿Cómo está nuestro hermano?, preguntó Javier. Su voz, apenas un susurro. El doctor bajó la mirada, como si no quisiera ser portador de las noticias que estaba a punto de dar. Lo que voy a decirles no es fácil de escuchar, comenzó, con un tono de compasión y tristeza. Octavio tiene múltiples lesiones en el cuerpo. Pero hay algo más. Al examinarlo, hemos encontrado señales claras de abuso sexual que indican que esto ha estado sucediendo durante varios meses. Javier y Crucito sintieron cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La realidad de esas palabras era tan devastadora que, por un momento, no pudieron reaccionar. Javier, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada, apenas pudo murmurar: ¿Cómo es posible? Él nunca nos dijo nada. En ese momento el doctor miró a Javier y le dijo con suavidad: es común que
en situaciones de abuso, la víctima tenga demasiado miedo o vergüenza para hablar. Pero en su estado, Octavio empezó a contarnos lo que ha pasado. Nos dijo que... El doctor hizo una pausa, tratando de contener su propia conmoción. Que sus hermanastras, Brisa y Carlita, han sido las responsables de este abuso. Y que su madre, Ángel, no solo lo sabía, sino que les permitía hacerle daño sin ninguna piedad. El doctor, con una mezcla de compasión y determinación, sabía que ocultar la verdad no era una opción. La gravedad de las lesiones de Octavio, y el dolor que el pequeño había soportado en silencio, exigían justicia. Con un peso en el corazón, el médico tomó el teléfono y llamó a Daniel. Cuando Daniel llegó al hospital, su rostro mostraba preocupación, pero jamás imaginaba el horror que estaba a punto de conocer. El doctor lo recibió en una sala privada y lo invitó a sentarse, mientras Daniel buscaba en su expresión alguna señal de esperanza. ¿Cómo está mi hijo, doctor? ¿Está fuera de peligro?, preguntó Daniel, con los ojos llenos de una mezcla de temor y angustia. El doctor asintió lentamente, pero su expresión permanecía sombría. Daniel, su hijo, Octavio, está en una condición estable, pero hay algo que debe saber. Esto no es solo un accidente o una caída. Octavio ha estado sufriendo durante mucho tiempo, y lo que ha pasado con él es muy grave. Daniel lo miró confundido, el miedo creciendo en su pecho. ¿De qué está hablando?, preguntó, con un nudo en la garganta. El doctor respiró hondo antes de continuar. Octavio ha sido víctima de abuso físico y abuso sexual. Hemos encontrado múltiples señales que indican que esto ha estado sucediendo durante varios meses. Y, según él mismo nos ha dicho, las responsables son Brisa y Carlita. Y tu esposa Ángel era consciente de esto. Incluso lo permitía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó inmóvil, como si las palabras del doctor lo hubieran golpeado con una fuerza demoledora. Su respiración se detuvo por un momento, y su mente intentó rechazar lo que acababa de escuchar. Sin embargo, el dolor en los ojos del doctor y la imagen de su hijo lastimado en una cama de hospital hicieron que la realidad se estrellara en su pecho con toda su brutalidad. Una mezcla de culpa, rabia y desesperación lo invadió, y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. ¿Cómo pude no verlo?, murmuró, con la voz rota. ¿Cómo pude permitir que esto pasara en mi propia casa? El doctor lo miró con compasión y colocó una mano en su hombro. No se culpe a usted mismo, Daniel. Muchas veces, las personas que cometen estos abusos saben cómo manipular y ocultar sus verdaderas intenciones. Pero ahora, lo importante es que usted puede proteger a sus hijos. Octavio, Javier y Crucito necesitan saber que pueden contar con usted. Daniel, aún devastado por la culpa y la impotencia, sintió cómo en su interior comenzaba a encenderse una llama de determinación. No podía cambiar lo que ya había sucedido, pero sí podía asegurarse de que sus hijos nunca volvieran a sufrir de esa manera. Se limpió las lágrimas y miró al doctor con una expresión firme, cargada de rabia contenida y una voluntad inquebrantable. Voy a proteger a mis hijos, doctor. Voy a enfrentar a Ángel y a esas
a esas niñas que han destruido la vida de mi hijo. Y le juro que haré justicia por todo el daño que han causado. Con la determinación de un padre dispuesto a todo para proteger a sus hijos, Daniel regresó a casa con la intención de enfrentar a Ángel y exigirle una explicación por el dolor que había causado. Al cruzar la puerta, el silencio en el interior de la casa le pareció extraño, inquietante. La casa, usualmente llena de la presencia imponente de Ángel y de las risas burlonas de sus hijastras, estaba ahora sumida en una quietud que parecía anunciar lo peor. Daniel revisó cada habitación, cada rincón, pero no encontró rastro de ellas. Ángel, Brisa y Carlita habían desaparecido, llevándose consigo cualquier vestigio de la vida que habían tenido en ese hogar. Se habían marchado sin dejar una nota, una despedida ni una excusa. El vacío en la casa amplificó su furia y la certeza de que habían huido, tratando de evitar enfrentarse a las consecuencias de sus actos. A pesar del dolor y la frustración, Daniel no estaba dispuesto a rendirse. Recordando las palabras del doctor y el sufrimiento que sus hijos habían soportado, decidió que esta historia no terminaría en una huida impune. Tomó su chaqueta, cerró la puerta de su casa y se dirigió directamente a la estación de policía. Al llegar, su rostro reflejaba el cansancio y la devastación, pero también la fuerza de un padre dispuesto a luchar hasta el final. Allí, con la voz llena de una mezcla de rabia y dolor, relató cada detalle de lo que sus hijos habían sufrido en silencio. Cada golpe, cada amenaza y cada acto de crueldad que Ángel y sus hijas habían infligido sobre ellos. El agente encargado, conmovido por el relato y la magnitud de los abusos, tomó nota de cada palabra y le aseguró a Daniel que no permitirían que estas personas quedaran impunes. «No se preocupe, señor», le dijo el oficial, con firmeza. «Emitiremos una orden de búsqueda y captura». Al entender la gravedad de la situación, las autoridades emitieron una orden de captura inmediata contra Ángel, Brisa y Carlita. Las órdenes de búsqueda se extendieron a todas las localidades vecinas, y se compartieron los detalles con la comunidad, describiendo a las tres mujeres y sus actos para que no pudieran ocultarse ni en los lugares más remotos. La noche en el hospital era silenciosa. Una calma inquietante se cernía sobre los pasillos y las habitaciones. Octavio dormía profundamente, agotado por los días de angustia y dolor. Sin embargo, fuera de su habitación, alguien se acercaba con intenciones siniestras. Ángel, desesperada por evitar que sus crímenes y los de sus hijas salieran a la luz, había regresado al hospital. Su rostro reflejaba una mezcla de odio y miedo, y en sus manos apretaba con fuerza una almohada, lista para silenciar a Octavio, para siempre. Con pasos sigilosos, Ángel entró en la habitación de Octavio, que apenas iluminada por la luz de la luna, parecía aún más sombría. Sin hacer ruido, se acercó a la cama donde el niño dormía y, con la frialdad que solo una persona sin escrúpulos podía mostrar, levantó la almohada y la colocó sobre el rostro de Octavio. Con presión firme, comenzó a asfixiarlo. Mientras Octavio luchaba en vano, ahogándose entre la almohada y el peso de la mano de Ángel, ésta le susurraba en un tono frío y despiadado: «No te esfuerces, Octavio», susurró Ángel con una voz helada y cruel, mientras presionaba con más fuerza. «Nadie vendrá a ayudarte. Debiste quedarte callado. Pero ahora vas a pagar el precio». Octavio, en pánico, intentaba patalear y mover los brazos para liberarse,
pero sus fuerzas eran mínimas frente a la presión implacable de Ángel. Los segundos parecían alargarse, y la vida de Octavio pendía de un hilo cada vez más frágil. Justo en ese momento, un sonido de pasos se escuchó en el pasillo. El doctor Duardo, quien estaba revisando las habitaciones, escuchó ruidos extraños provenientes del cuarto de Octavio. Algo en su intuición le indicó que algo terrible estaba ocurriendo. Sin dudarlo, abrió la puerta rápidamente y se detuvo, horrorizado ante la escena que tenía frente a él. Ángel, agachada sobre Octavio, ejerciendo una presión mortal sobre el pequeño con la almohada. La furia y el horror invadieron al doctor en un solo instante. Y, sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre Ángel, apartándola con toda su fuerza de Octavio. «¿Qué estás haciendo?», gritó el doctor, entrando, a toda prisa, hacia Ángel. Ángel intentó girarse, sorprendida por la interrupción, pero el doctor Duardo ya estaba sobre ella, agarrándola por los hombros y apartándola de Octavio con todas sus fuerzas. «¡Suéltame! Esto no te concierne», vociferó Ángel, tratando de liberarse mientras el doctor la retenía. «Estás atacando a un niño indefenso, tu hijastro», respondió el doctor, con una mezcla de asco y furia. «¿Cómo puedes hacer algo así? ¿Qué clase de monstruo eres?». Ángel, con una sonrisa torcida y llena de odio, miró a Octavio, quien, tosiendo y temblando, trataba de respirar. «No entiendes nada, doctor», susurró ella con tono venenoso. «Si este mocoso habla, destruye todo. Es un traidor. Y tú no puedes impedir lo que se merece». Duardo, sin soltarla, gritó por ayuda, y segundos después, 2 guardias del hospital entraron apresuradamente a la habitación. Duardo mantuvo su agarre mientras les gritaba: «Llamen a la policía. Esta mujer intentó asesinar a su hijastro». Uno de los guardias corrió a llamar a la policía, mientras el otro ayudaba al doctor a sujetar a Ángel. Ángel, al darse cuenta de que estaba atrapada, lanzó una última mirada llena de veneno hacia Octavio, que la miraba con el rostro pálido y las lágrimas cayendo. «Te dije que callaras, Octavio», le escupió con odio. «Todo esto es tu culpa». Octavio, apenas recobrando el aliento, se encogió en la cama y susurró en voz baja, como si las palabras apenas pudieran salir de su boca: «No merezco esto. Yo solo quería ser libre de todo esto». El doctor Duardo, con la voz firme, pero gentil, se acercó al niño mientras Ángel era arrastrada por los guardias hacia la puerta. «Octavio, escucha. Ya no tienes que temer. Estás a salvo ahora», le dijo, mirándolo a los ojos. «Nadie volverá a lastimarte. Tienes mi palabra». Minutos después, la policía llegó al hospital y se llevó a Ángel esposada, poniendo fin a su violento intento de escapar de la justicia. Días después de la captura de Ángel, las autoridades lograron localizar y arrestar a Brisa y Carlita, quienes habían intentado esconderse en un pueblo cercano. La noticia de su detención llegó rápidamente a Daniel y sus hijos. En el interrogatorio, ambas hermanastras confesaron sus crímenes, admitiendo el maltrato y abuso que habían ejercido sobre Octavio. Entre lágrimas y con una culpa tardía, Brisa y Carlita se mostraron arrepentidas, aunque para Daniel y sus hijos, ese arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Al saber que finalmente Ángel
Brisa y Carlita enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Daniel sintió un alivio profundo mezclado con tristeza y dolor. Era el momento de reconstruir lo que quedaba de su familia y sanar las heridas que esos años de sufrimiento habían dejado en sus hijos. Especialmente en Octavio, cuyo espíritu había sido profundamente afectado. Con la ayuda del doctor Duardo, quien se había convertido en un verdadero amigo y guía para ellos, Daniel comenzó a trabajar en la recuperación física y emocional de sus hijos. La comunidad también se unió en apoyo, brindando su ayuda de diferentes maneras. Algunos aportaron materiales para reparar la casa. Otros se ofrecieron a cuidar de los niños mientras Daniel trabajaba. Y muchos simplemente se acercaban para ofrecer palabras de aliento. Este apoyo fue una fuente de consuelo y fortaleza para Octavio, Javier y Crucito, quienes poco a poco comenzaban a sentir que el peso de sus traumas disminuía. Una tarde, mientras los tres hermanos estaban sentados en el patio, disfrutando de la suave brisa y los rayos de sol, Daniel se acercó y se sentó a su lado. Con voz cálida y firme, les dijo: «Sé que nada de lo que diga podrá borrar el dolor que han vivido. Pero quiero que sepan que nunca más volverán a pasar por algo así. Estoy aquí, y voy a protegerlos con todo lo que tengo». Javier, con los ojos llenos de emoción contenida, respondió en voz baja: «Gracias, papá. Nunca más estaremos solos». Octavio, aún algo frágil, le sonrió a su padre, sintiendo en su pecho un calor que no había sentido en mucho tiempo. La seguridad de que estaba a salvo, rodeado de personas que lo amaban. Por primera vez en mucho tiempo, miró a su familia con esperanza. Con el paso de los meses, los hermanos lograron encontrar una nueva paz. Javier y Crucito se fortalecieron, prometiéndose que protegerían a Octavio siempre que fuera necesario. Octavio, aunque llevaba consigo cicatrices visibles e invisibles, aprendió a superar sus miedos con el apoyo de su familia y de sus nuevos amigos en la comunidad. Cada día era un paso hacia adelante, una victoria en la recuperación de la felicidad que les había sido arrebatada. Daniel, ahora más consciente de la fragilidad y el valor de su familia, vivía con el compromiso firme de brindarles un hogar lleno de amor y seguridad. Las dificultades que habían enfrentado, aunque dolorosas, fortalecieron el vínculo entre ellos y les enseñaron a valorar la paz y la esperanza que tanto les había costado recuperar. Finalmente, los tres hermanos pudieron mirar hacia el futuro, sabiendo que, a pesar de todo el dolor y sufrimiento que habían soportado, la vida les había dado una segunda oportunidad para encontrar la felicidad y construir un nuevo comienzo. La historia de Octavio y sus hermanos nos enseña que el amor y la unidad familiar pueden superar incluso las pruebas más oscuras y dolorosas. Nos recuerda la importancia de la valentía para enfrentar la injusticia y el valor de quienes están dispuestos a luchar por la verdad y proteger a los más vulnerables. A través del dolor, Daniel y sus hijos aprendieron a valorar la paz y el apoyo de la comunidad, demostrando que, aunque las heridas del pasado puedan dejar cicatrices profundas, es posible reconstruir una vida con esperanza y amor. Esta historia subraya que, cuando se enfrenta la adversidad con fuerza y apoyo mutuo, es posible encontrar la paz y la felicidad que tanto se anhela.